Y conste que no dije rebasando por la derecha. No. No dije veloz. Veloz. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo Muy y bien. recordar un poco de historia. Ay, hablando de de amigos, historia. sin duda. De un amigo de la facultad y otro historiador. Sí. Y un personaje importantísimo, y una pintura importantísima, y un lugar importantísimo. Uy, puro Mira, importantísimo. es un asunto, una conversación, bueno, fue un programa muy largo, una conversación con Héctor Vasconcelos, Sí. el hijo de don José Vasconcelos, el educador de América, y Salvador Rueda Smithers, que tiene como director del Museo de Chapultepec muchos años, Sí. como 20 y un poco más, como director. De manera que ese museo... Del Museo de Chapultepec. De disculpe. historia. El Museo El de castillo, Historia. el Muy bien. castillo. Te iba a decir, en Chapultepec están Hay todos muchísimos, los... sí, no. Este es el están Museo todos los museos. Nacional Bueno, de todos. Historia. El Museo Nacional. Que es el castillo de Chapultepec, ¿no? Y entonces tengo una conversación con los dos. Ahí hay una obra, la única obra de Orozco en ese museo, que hay muchos murales, de Benito Juárez. Ok. Una gran cabeza de Benito Juárez y el cadáver de Maximiliano. Ya hecho momia por atrás, ¿no? Ajá. Y entonces, pero los invitados, los que converso, es Héctor Vasconcelos Sí. y el director, ¿no? Salvador Rocha Smith. Y queremos recordar algunas cosas esenciales que luego se nos olvida quién es Benito Juárez. Nos enseñan allá en primaria y secundaria y luego desaparece de nuestra mente, ¿no? Sí. Como una amnesia universal que está sucediendo. Y entonces es importante recordar a estos hombres y a una gente como Héctor Vasconcelos, que nos representa en las Naciones Unidas. Es nuestro embajador, afortunadamente, ¿no? Nada Una más. gente extraordinaria, extremadamente bien educado, que yo jugaba con él mientras platicaba con su papá en Sanborns, en el único que había, ¿no? Oye, me encanta quién es esa. Si ese Sanborns tiene una súper historia. Una gran historia. Ahí conociste a no sé cuánta gente. Uf, sí. Pues se reunió ahí todo México, ¿no? Bueno. Y mi abuelita con unas tías que eran amigas de Vasconcelos, pero llevaban a Héctor, ¿no? Entonces, mi amistad con Héctor viene desde que él tenía como 12 años, ¿no? Yo soy un poco mayor, que él. Poquito, Pero es nuestro embajador en las Naciones Unidas todavía. Pues vamos al video, Veamos ¿te parece? a Benito Juárez. Vamos al video. Muy bien. Héctor, ¿cómo podemos explicarnos de una forma general esta trayectoria del indígena perdido, sin derechos, olvidado, que no hablaba la lengua de Castilla y que se convierte en un jefe de Estado extraordinario y un personaje simbólico de la historia de América? Sí, en efecto, yo creo que la de Juárez es una de las historias personales más extraordinarias de cualquier parte del mundo y en cualquier periodo de la historia. Como dices, un hombre de orígenes tan humildes y que nace en un mundo colonial y que después se convierte en el símbolo precisamente de la independencia y sobre todo de la modernidad del país. Yo creo que eso es lo que hay que ver claramente, que Juárez es el gran símbolo del México moderno, del inicio del México moderno. Entonces yo diría que hay casi un paralelo entre la historia personal de Juárez y lo que va ocurriendo con el país, ¿no? A principios del siglo XIX tenemos un país bajo la corona española y la dominación de la Iglesia Católica, y gracias a Juárez y a la gente que estuvo a su alrededor, porque eso nunca hay que dejarlo de lado, me parece, hacia el final de la vida de Juárez tenemos ya el México moderno, un país con un Estado nacional viable, un país independiente y además algo que también me parece importantísimo, una sociedad civil, ¿no? Que no existía realmente cuando Juárez nace. Esto es muy importante porque en los libros de historia, cuando estudiamos nosotros, no nos lo explican con claridad el significado de esa creación del Estado moderno mexicano, que no podía hacerse sin acabar con los principios monárquicos y eclesiásticos y los fueros, ¿verdad? Claro. Que fue algo tan importante de la ley, de la primera gran ley que hace al servicio de México de administración de justicia. Pero, por ejemplo, es curioso que en México se separa la Iglesia del Estado 50 y tantos años antes que en Francia.
Se necesita 1904 para que Clemenceau, no como presidente, sino como un político del Congreso, proponga separar la Iglesia del Estado en Francia. En Italia se necesita, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, para separar a la Iglesia y el Estado, pues en 48, y no digamos en España, que se necesita la muerte de Franco para iniciar un Estado laico, ¿no? Entonces, realmente, en ese momento, la historia de México se pone a la vanguardia de la historia universal por el laicismo, por la secularización y la modernización que realiza el presidente Juárez. A Salvador Rueda le preguntaría algo muy interesante que tiene que ver con el lugar en donde estamos, que es el Museo Nacional de Historia, bajo el gran fresco de Orozco, que precisamente está dedicado al triunfo de Juárez sobre las fuerzas imperiales. Ahí va Maximiliano convertido en momia, ¿verdad? Que nos relate el hecho personal, parece que único en la historia de Juárez, de su estancia en el castillo de Chapultepec, que tiene que ver algo por la frase que aquí meditó y que es el apotegma de Benito Juárez. Sí, efectivamente, Juárez triunfa por última vez que entra a la Ciudad de México, pernocta en el castillo de Chapultepec y es aquí donde revisa el discurso que da el día 15 de julio de 1867, en donde está el famoso apotegma de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, que es una frase kantiana que nos indica a un Juárez lector de los filósofos, seguramente lo leyó en francés, lector de filósofos y al tanto de las frases, tanto de los filósofos modernos como de los clásicos. Acá lo interesante es que Juárez nunca quiso vivir en el castillo de Chapultepec, a diferencia de Miramón cuando fue presidente durante la Guerra de Reforma, que fueron presidentes paralelamente Juárez en una facción y Miramón en la otra, después Maximiliano y después los presidentes que siguen hasta la fundación del Museo Nacional de Historia aquí durante el sexenio del general Cárdenas. Pero esta única noche que pasa Juárez en el castillo de Chapultepec es suficiente para hacer absolutamente memorable su estancia aquí. Pues muchas gracias, Salvador. Has hablado de la formación académica de Benito Juárez. Y para un universitario como Héctor Vasconcelos, se la pasa en la torre de rectoría, afortunadamente, y presidiendo órganos académicos de nuestra universidad, creo que vale la pena para nuestro auditorio, para los mexicanos, recordar la formación académica de Benito Juárez. Decía Salvador que sin duda había leído en francés algunas ideas de Kant. El caso de Juárez es un políglota, hablaba 5 idiomas, hablaba zapoteco en Guelatao aprendido, el español en Oaxaca, en la universidad donde él estudia y de la cual es rector, el francés, en su exilio en Nueva Orleans, el inglés, y por lo menos 5 años de latín, porque se había formado como sacerdote. De manera que es un caso excepcional. Muy pocos presidentes de México, ni antes ni después, tenían tanto una visión del mundo, de lo que viajó por Panamá, Veracruz, Acapulco, en fin, y lo que viajó en el territorio mexicano, pero era un hombre que conocía lenguas y que cada lengua da pues, una ventana al mundo y una manera de percibirlo. Dulces recuerdos. Dulces recuerdos. Recuerdos vivos es lo más importante. Vivos. A lo mejor no nos da tiempo, pero fíjate. A ver. Un indígena que nace bajo el Imperio Español, termina enjuiciando y fusilando a la familia más importante de Europa, a los Habsburgo, ¿no? Pues sí. Allí en Querétaro. Y entonces hay algo bueno, cuando uno anda en Viena, están las tumbas de todos los reyes y emperadores, y gracias al general Cárdenas, fundador de esta institución, había un letrero que decía ahí en la tumba de Maximiliano, fue asesinado cruelmente en la Ciudad de México en tal año, ¿no? En Querétaro, ¿no? En Querétaro, sí. Ajá. Claro, en la ciudad de Querétaro. Pero tenía una frase muy fea y el general Cárdenas
protesta por la invasión de Hitler a Austria, ¿no? Es una gran protesta. Y en reconocimiento a esa protesta, le quitan eso y nada más dice nació y murió en tal. Es muy importante porque fue un acto tremendo del general Cárdenas condenar a Hitler por haber invadido Austria y unir una Alemania gigantesca, ¿no? Se suponía, es ¿no? que estaba, en la palabra estaba el secreto, la invasión. La invasión. ¿No? Entonces le quitan lo de la invasión y el asesinado cruelmente y nada más queda nacimiento y muerte, ¿no? Y eso es una cosa que hay que ir a visitar cuando uno anda en Viena, la tumba de esos emperadores, ¿no? Que es un poquito aburrido, pero de todas maneras yo fui a ver por dónde estaba Maximiliano. Me encanta que tus recuerdos vivos se te sale, es muy aburrido, qué feo. Pero como mexicano tenía que ir a ver eso. Claro, ¿no? Sí, claro. Era muy importante. Tenías que invertir media mañana por lo pues menos. un ratito, no crees que tanto, ¿eh? Nada más fui a ver eso.